Perfecto. Bueno, creo que sí, ¿verdad? ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Siguen viendo la...? Ok, perfecto, chicos. Entonces, a ver, pues efectivamente ya estamos a punto de terminar, como decía Silgi por ahí, el tema. Y bueno, nomás un poco para repetir la definición de compacto, ¿no? Que esta es como la definición importante en este tema, ¿sí? Que no sé si más o menos queda clara, ¿verdad? Es decir, ser compacto es, ojo, ¿verdad? Una cubierta, primero si quieren empezamos por revisar qué significa que un conjunto de abiertos, una familia de subconjuntos abiertos, sea una cubierta de K. Es muy sencillo, ¿verdad? O sea, una familia de abiertos se dice que es una cubierta abierta de K si K se queda en la unión de todos ellos, ¿no? Y entonces, K se dice que es un conjunto compacto si para toda cubierta, no nomás para una, sino para cualquier cubierta abierta de K, siempre se puede extraer una subcubierta finita, ¿verdad? No solo para una, sino para cualquier cubierta debe de poderse extraer una subcubierta finita, ¿no? Eso es que sea compacto. Y bueno, un poco la motivación de esta definición, si se acuerdan, pues tuvo que ver con la prueba de que toda función continua, cuando, ¿no? Buscando condiciones sobre el conjunto en el que está definida una función y es continua, ¿cómo se llama? Resulta ser también uniformemente continua. Y sí, si una cubierta es finita, pues ya, ¿verdad? Ella misma, pues ya es una subcubierta finita también, ¿no, Joel? ¿De acuerdo? Aquí como que el chiste es para todas las cubiertas, incluyendo las infinitas, ¿verdad? Las finitas, pues bueno, pues ellas mismas ya siguen siendo una subcubierta finita, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, y este es el teorema, les digo, esta fue la motivación. Y bueno, la prueba fue más o menos como la habíamos platicado, ¿verdad? Este truquito de tomar la delta como las bolas de la mitad del radio que cumplen esta condición de continuidad para que podamos, ¿cómo se llama? Asegurar que cuando tomamos dos puntos que distan en menos que esa delta, con esta condición podríamos asegurar que entonces tanto X como Y se quedaban en la misma bola con centro en un mismo punto XJ de radio delta XJ, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese es un poco el truco de tomar esto de la mitad, ¿verdad? Sí, y bueno, probamos eso y ya con eso salía que la función era uniformemente continua sobre K. Y la pregunta era entonces, pues estos conjuntos compactos, la verdad son conjuntos nuevos, o sea, son diferentes de los conjuntos que ya conocíamos, y pues resulta que no, ¿verdad? Hay un teorema muy importante que dice que en Rn, los conjuntos compactos ya son viejos conocidos, ¿verdad? Un conjunto, de hecho, es un compacto sí y solo sí es cerrado y acotado, es decir, son los cerrados y acotados. Entonces, pues eso es un teorema muy importante, una caracterización, pero ojo, ¿verdad? Esta forma de caracterizar los compactos se vale en Rn. Cuando ustedes en análisis vean espacios un poquito más generales que los Rns, van a ver que no necesariamente los compactos son los mismos que los cerrados y acotados, ¿no? Pero bueno, eso ya sería en un curso de análisis. En Rn, mientras tanto, sí son los mismos. Y bueno, creo que la ida fue sencilla, ¿no? Mostrar que todo conjunto compacto sí es cerrado y acotado, ¿no? Para eso pues, hay que tomarse ciertas cubiertas, ¿no? De abiertos que de alguna manera nos ayudan a concluir que un conjunto compacto es acotado y cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, y lo que es un poquito más elaborado, yo entiendo, la prueba de regreso, ¿no? Que si el conjunto es compacto, digo, perdón, cerrado y acotado, ¿por qué tiene que ser compacto? Y bueno, pues eso fue en donde recurrimos a la contradicción, ¿verdad? Y es muy interesante hacerlo por contradicción porque ¿qué significa que un conjunto no sea compacto?
pues entonces quiere decir que al menos hay una cubierta abierta de ese conjunto que no tiene sus cubiertas finitas, ¿verdad? Es decir, que ningún número finito de elementos de esa cubierta cubren acá, ¿verdad? Y bueno, sí, el paso es, la prueba es un poco complicada y elaborada, porque hay que recurrir a este resultado del problema 21, ¿verdad? De alguna forma, primero como que tenemos que ver que el problema se reduce como a cubiertas numerables, que esto fue un poco lo que hicimos con este problema de que todo, todo abierto se puede poner como unión de bolas centradas en puntos de coordenadas racionales y con radio racional, ¿verdad? Y resulta que pues esas bolas no hay muchas, ¿no? Nada más hay una cantidad numerable, pero con esas nos alcanza para cubrir a cualquier conjunto abierto, ¿verdad? Y ese es el primer paso que dimos, ¿verdad? Ese es un poco elaborado, yo entiendo. Espero que si ya leyeron la prueba, ya esté más clara, pero si no está clara, podemos un poco repetir cómo se hace esta prueba. De que una vez, esto lo que nos dice es que como de alguna forma la cubierta U alfa, que no tiene sus cubiertas finitas, la podemos cambiar por una cubierta de bolas de radio racional con centro en puntos de coordenadas racionales, ¿verdad? Esa es un poco la idea, ¿verdad? Que podemos como cambiar esta cubierta de abiertos arbitraria, que puede que tenga muchísimos elementos, por otra cubierta de bolas y que además es como nada más una cantidad numerable de bolitas. Esa es como la clave, ¿verdad? Y ya para poder trabajar con estas bolitas, uno construye ciertos conjuntos que van a ser cerrados y acotados. Y bueno, también usar, y de ahí usar un resultado muy importante, ¿verdad? También de que esta intersección de conjuntos cerrados y acotados, que es anidada, no sé si esto les recuerde un resultado que hicimos para rectángulos, ¿no? Para rectángulos cerrados. Este es como el equivalente, ¿verdad? Es como la generalización, este resultado, que es un problema que vimos, ¿no? El problema 35, ¿verdad? Que si se tiene una sucesión anidada de conjuntos cerrados y acotados, entonces la intersección de todos ellos es no vacía. Que ahora, una vez que ya sabemos el teorema de Heine-Borel, podemos reescribir esa propiedad y diríamos algo así como que una sucesión de conjuntos compactos, ¿verdad? Anidada, de conjuntos compactos no vacíos, anidada, también tiene intersección no vacía, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el teorema de los, ¿cómo se llama? De los rectángulos cerrados y anidada, es como un caso particular primero de este resultado del problema 35 y luego, pues como es un caso particular de los conjuntos compactos, ¿verdad? ¿Sí? Toda sucesión anidada de conjuntos compactos no vacíos siempre tiene intersección no vacía, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, podemos hacer aquí es como generalizar ese resultado, ¿verdad? El de los rectángulos cerrados y anidados. Y bueno, ese fue el resultado que usamos y bueno, eso nos lleva a una contradicción y ya está, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna parte de la demostración. Seguramente algunas partes son complicadas, pero bueno, lo que es importante es que se queden con el resultado, ¿verdad? La prueba siempre se puede revisar. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Estamos bien todos? ¿O ya los perdí? Sí, Julia, qué bueno, Julia. Muy bien, muy bien. Ok. Y bueno, chicos, fíjense, de hecho, ya dado que los compactos en Rn son lo mismo que los cerrados y acotados, entonces, ya sabíamos algo de los cerrados y acotados y las funciones continuas, ¿no? Este tipo de conjuntos, los cerrados y acotados, son el tipo de conjuntos que se preservan bajo las funciones continuas, ¿no? Entonces, bueno, si los cerrados y acotados son los mismos que los compactos, ¿el contraejemplo de qué, Diego?
No Por veo. ejemplo, ¿cuál sería como un ejemplo de una cubierta que no se puede reducir a un conjunto finito y que es una cubierta que cubra una bola? Es que, Por como ejemplo, una para... bola abierta. Ajá, Por ejemplo, mira, la bola de radio 1 con centro en el origen. Piensa en la bola de radio 1 con centro en el origen. Sí es un conjunto acotado, pero no es un conjunto cerrado. Y por lo tanto no debe ser compacto, ¿no? Entonces debe de tener una cubierta abierta que no tiene subcubiertas finitas. ¿Y sabes cuál es esa cubierta? Un ejemplo de una cubierta con esa característica. Tómate la familia de todas las bolas con centro en el origen y radio 1 menos 1 entre n. ¿Sí? ujú, Entonces, cuando n tiende a infinito, esas bolas incluso están anidadas, ¿verdad? Van creciendo, ¿sí o no? sí, ¿Y qué pasa cuando n tiende a infinito? Como que alcanzas a cubrir a toda la bola de radio 1, ¿no? sí, sí, ya, pero pues no hay un subconjunto. Y no hay ninguna subcubierta finita, ¿verdad? Ujú, No puedes tomar ninguna subcubierta finita, porque cuando tomes una finita, pues tomas el más grande, ¿verdad? Pero el más grande ya no es una cubierta, ¿no? Esa sigue estando contenida en la bola abierta y no cubre a toda la bola abierta de radio 1, ¿no es cierto? sí, ya muchas gracias, como que ya con eso me quedó más claro por qué también tiene que ser cerrado. Cerrados, sí, ¿verdad? Tienen que ser cerrados. Ok, entonces, y les decía, bueno, pues entonces, como los cerrados y acotados se preservan bajo funciones continuas, pues entonces los compactos también, ¿verdad? De hecho, ya para nosotros eso sería un resultado que ya está probado, ¿no? Como una consecuencia del teorema de Heine-Borel, ¿no? Ya con eso tendríamos que todo conjunto compacto va en conjuntos compactos, ¿verdad? Que la imagen de un conjunto compacto también es un conjunto compacto, ¿no es cierto? Sí está claro. De hecho, ya lo tenemos como un corolario del resultado equivalente para conjuntos cerrados y acotados bajo funciones continuas, ¿verdad? Sí está claro, ¿no? Pero fíjense que ese resultado ya lo tendríamos probado, pero vamos a hacer una prueba nueva, diferente, para vean qué sencillo sale usando tanto una caracterización de las funciones continuas en términos de conjuntos abiertos, ¿sí? Que a ver si la recuerdan, ¿no? Esto de que la imagen inversa de un abierto siempre se puede poner como un abierto intersección el dominio de la función, ¿no? Sí, esa herramienta y la definición directa de cerrados y acotados, es decir, sin tener que pasar por el teorema de compactos, perdón, sin tener que pasar por el teorema de Heine-Borel, ¿verdad? Sí, se puede hacer la prueba directa, ¿sí? De que los compactos también se preservan bajo funciones continuas. Entonces, miren, vamos a dar una prueba diferente, ¿verdad? En el que no usaremos el teorema de Heine-Borel, es decir, no usaremos que los conjuntos compactos son cerrados y acotados. Entonces, bueno, lo puse como un teorema nuevo y el teorema diría que si F es continua sobre A y K es un subconjunto compacto de A, entonces si K es compacto, F de K también es un conjunto compacto. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, la prueba es muy interesante, ¿verdad? Es muy sencilla y, y sale rápido, miren. Entonces, bueno, como lo que se quiere probar es que F de K es un conjunto compacto, pues vamos a tomarnos una cubierta de abiertos, ¿verdad? En este caso en RM, porque F de K es un subconjunto de RM, ¿sí? Y eso significa lo siguiente, ¿no? Que, a ver, déjenme ver qué pasó. Ay, me acabaron. Ah, no, aquí está. Una cubierta, y bueno, pues hay que probar que tiene una subcubierta finita, ¿no? Pero bueno, como les decía, por la proposición que nos caracteriza la continuidad, dado que cada B alfa en esta familia es un abierto, la imagen inversa, para la imagen inversa de cada uno de ellos, se puede poner como un abierto de Rn, que le voy a llamar U alfa, intersección A. ¿Sí? ¿Está bien? Todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, por las propiedades de la imagen inversa, ¿no? K siempre está en la imagen inversa de su imagen, y esto estaría en la imagen inversa de la unión de los B alfas,
¿Por qué? Porque F de K está contenido en la unión de los B alfas, ¿verdad? Porque los B alfas forman una cubierta de F de K. Entonces, la última contención es por eso, ¿verdad? Porque los B alfas son una cubierta. Y, bueno, sabemos que la imagen inversa abre uniones, ¿verdad? La imagen inversa de la unión es la unión de las imágenes inversas. Y cada una de estas imágenes inversas, pues ya veíamos, ¿no? Se escribe como U alfa intersección A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué nos dice, chicos? ¿Esto qué nos dice? Que los U alfas forman una cubierta de K, ¿no? ¿Te sirvo té o lechita? No, nada. ¿Eh? Nada. ¿Nada? Bueno, entonces, ¿estamos bien? No pierden oportunidad, chicos, ya los vi. Bueno, entonces, con esto concluimos que esta familia de U alfa, ¿verdad? De los U alfas, donde cada U alfa cumple cada una de estas propiedades, es una cubierta, ¿no? Es una cubierta abierta de K. Ah, pero la hipótesis es que, ¿sí? Esto es una cubierta abierta de K. Y por lo tanto, como K es compacto, tenemos que existe una subcubierta finita, ¿verdad? Es decir, existen un número finito de U alfas, ¿sí? Que siguen cubriendo al conjunto K, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces ahora, de la boquita. La tuya, pues acaso. La tuya, más. creo que te estamos escuchando, Andrea. A ver, déjenme ver. Ya está. Bueno, creo que eso es... Ya está, ya está. Bueno, entonces, decíamos, ¿no? Esta cubierta, estas U alfas forman una cubierta abierta de K, y como K es compacto, pues existen un número finito de puntos, ¿verdad? Que cubren a K, y por lo tanto, tenemos lo siguiente, ¿no? K, bueno, esto si K está contenido en A, pues K está contenida en esta intersección, y si está contenida en esa intersección, ya sabemos que se distribuye de esa manera. ¿Cuál, Frida? A ver, la diapositiva anterior, ¿en qué parte, Frida? Justo en el final, por favor. Gracias. Ah, esto de por qué está contenido en la unión de los U alfas. Sí, por favor. Que ya no escuché bien eso último. Bueno, o sea, a ver, repitamos, ¿no? O sea, K siempre está contenido en la imagen inversa de su imagen, ¿verdad? Esa es una propiedad de la imagen inversa y la imagen directa. Ahora, F de K estaba contenido en la unión de los B alfas, ¿verdad? Sí, porque los B alfas formaban una cubierta de F de K. Y bueno, entonces, la imagen inversa de esta unión es la unión de las imágenes inversas, es una propiedad de la imagen inversa, y cada imagen inversa de estas B alfas lo escribimos como esto, ¿verdad? Esto es ¿por qué? Porque la función es continua. Estamos usando la caracterización de la continuidad en términos de conjuntos abiertos. Y bueno, entonces tenemos esta imagen inversa que sería la unión entonces de estas intersecciones. La intersección distribuye la unión, ¿verdad? Y bueno, esta intersección está, pues cuando en particular está en uno de los intersectandos, que es la unión, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto prueba que los U alfas forman una cubierta de K, ¿verdad? K se queda contenido en la unión de los U alfas y por lo tanto los U alfas son una cubierta abierta de K, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Y entonces, como K es compacto, decíamos,
pues hay un número finito de los U-alfas que lo siguen cubriendo, ¿sí? Y ahora, pues simplemente nos vamos a regresar, ¿verdad? Como que los B-alfas correspondientes a estos U-alfas van a tener que ser también una cubierta finita de F de K, ¿verdad? Eso es como que lo que se intuye, ¿no? Y bueno, vamos a probarlo, ¿no? Entonces K está contenido en A y está contenido en esta unión finita, entonces está contenido en la intersección. Es un poco los pasos hacia atrás anteriores, ¿verdad? Esta unión intersectado con A es la unión de estas intersecciones, se distribuye, ¿verdad? Sí. Y cada uno de estos conjuntos son la imagen inversa de los B alfa is correspondientes, ¿verdad? Sí, así los construimos. Y bueno, pues entonces aplico f de k de ambos lados, ¿sí? F de k está contenido en f de esta imagen inversa, de esta unión de imágenes inversas. Bueno, pero la imagen directa de una unión es la unión de las imágenes directas, ¿verdad? Y cada uno de estos están contenidos en los B alfas. Y ya, ¿no? Conclusión, f de k está contenido en esta unión finita de los B alfas, ¿verdad? Y va, tan tan, eso prueba que f de k es compacto. ¿De Profe, acuerdo? Muy rápido, ¿no? ¿Sí? la última contención también podría ser igualdad. O sea, ¿no es igualdad? Creo que no, ¿no? Solo se valía cuando f era inyectiva, creo, ¿no, Eric? Pero no Además, sé. sí, recuerda que los B alfas, los Bs, puede que sean conjuntos más grandes, que incluso queden fuera de la imagen de F, ¿no? En general. No sé si te acuerdas, Eric, que cuando hablo de la imagen inversa de un conjunto, este conjunto puede ser alguien que no está contenido en la imagen de toda la función, ¿no? Ajá. Puede tomar un cachito nada más. Y por eso justo, pues las imágenes puede que nunca alcancen a todo el conjunto, ¿no? No Ah, sé si ok, me ok, ok. explico, ¿verdad? Estos conjuntos pueden ser muy grandes, ¿no? Pero entonces no necesitaríamos que fuese sobre la función. Sí, es que o que los conjuntos estos que están aquí estuvieran contenidos en la imagen total de F, digamos, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Sí, que estuvieran completamente contenidos en la imagen de todo el dominio de la función, ¿verdad? Si los B alfas están contenidos ahí, entonces sí se vale la igualdad, según recuerdo, ¿no? Y Joel dice, ¿por qué distribuyó la F? Esa es una propiedad, ¿no? De la imagen directa, que F de una unión, eso sí es igual a la unión de las Fs, ¿no? Es una propiedad de la lista esa grande de propiedades de la imagen directa y la imagen inversa, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Sí? La imagen directa sí abre uniones, ¿verdad? ¿Estamos? Y bueno, pues entonces con esto se acaba el teorema, que es muy sencillo, si se dan cuenta. La prueba ya fue muy sencilla y no tuvimos que recurrir, fíjense, no tuvimos que recurrir ni a epsilon deltas ni al teorema de Heine-Borel, ¿verdad? Esta prueba, si ustedes se fijan, fue completamente topológica, ¿no? Solo usamos abiertos, solo usamos cosas de ese estilo. En realidad es una prueba muy topológica, ¿verdad? Sí. Seguramente, cuando lleven cursos de análisis o si llevan algún curso de topología, seguramente van a volver a ver una demostración de este estilo, ¿no? Con estas características, ¿sí? Porque fue en esencia una prueba totalmente topológica. Exacto, Bruno, exacto. Este resultado es válido en cualquier, topológico, pues es que solo hablamos de cosas, de conceptos topológicos, ¿no, Eric? Como abiertos, cerrados, compactos, cosas de ese estilo. A eso me refiero cuando digo que usamos puros conceptos topológicos, ¿no? Eso es un poco lo que se llama topología, ¿no? Cuando solo vemos con esas herramientas. Digo, en RN definimos la topología con base en el concepto de norma, vecindad y cosas de ese estilo, ¿verdad? Así fue como
cómo se definió la topología. Pero más adelante, en cursos más avanzados, van a ver que se puede hablar de los conceptos de abierto, cerrado, punto de acumulación, cosas de ese estilo, sin necesidad de que tengan que tener una norma y ni siquiera un concepto de distancia, ¿no? Como el que tenemos en RN. En RN, pues bueno, aprovechamos que tenemos esos conceptos para poder hablar de una topología. Construimos una topología con base en esos conceptos. Pero bueno, más adelante se puede ver que se pueden construir esos conceptos de abierto, cerrado, compacto, sin necesidad de tener una métrica, ¿no? Una norma, una distancia, ¿verdad? Exacto, Gregorio, sin un concepto de distancia incluso, ¿verdad? En análisis 1 van a ver todavía el concepto de distancia, y con ese concepto de distancia también se construye una topología, ¿no? Pero ya en términos más generales, en un curso de topología, es cuando se ve que se pueden hablar de todas estas cosas sin necesidad de hablar del concepto de norma o de distancia. Exacto, sí, si se dan cuenta, como solo usé abiertos, solo usé cosas de ese estilo, conceptos que se pueden definir sin tener que usar una norma o una distancia, pues entonces la prueba es válida ahí donde sean válidos estos conceptos, ¿no, Silgi? Sí, aunque no hablemos en RN. Uh-huh. No, los cálculos son un poquito más que continuidad, ¿no, Eric? Justo ya lo que sigue es hablar de derivabilidad, ¿sí? Y para la derivabilidad sí es muy importante el concepto de norma. Se puede generalizar, sí se puede generalizar también el concepto de diferenciabilidad y cosas de ese estilo, ¿sí? Pero también eso cuesta un poco más de trabajo. Uh-huh. Sí, 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 el concepto de continuidad se puede extender a otro tipo de conjuntos, aunque en estos conjuntos no existe el concepto de norma, o ni siquiera el concepto de distancia, ¿verdad? De todas maneras, se puede extender el concepto de continuidad, aunque uno no tenga esos conceptos, ni el de norma ni el de distancia. Sí, sí, ¿verdad? La topología diferencial que habla de variedades, ¿sí? Ya vamos a empezar a hablar, no de derivabilidad en Rn, vamos a primero hablar de derivabilidad de funciones de R en Rn. Recuerda que es ¿cómo se llama, Joel? Funciones, ¿no? Entonces primero vamos a ver funciones de R en Rn. Uh-huh. Exacto, exacto, esa es la idea, Eric. Con esa idea, así se puede extender. Si ya tienes abiertos, entonces ya puedes tener la definición de continuidad, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros cursos, ¿verdad? Más adelantados. Entonces, por ahí me van a acusar de que me estoy adelantando demasiado. Pues no, primero vamos a dar cálculo 4, Eric. Y después a ver qué hacemos. Pues no, creo que hay otros planes, Eric. Sí, pero bueno, eso ya es, primero esperemos que salgamos de la pandemia. Eso es. Bueno, chicos, pero bueno, aquí acaba el tema, el capítulo 2. Entonces ya pues, estamos listos para el examen. Y entonces, no sé. No, doctora, ¿cómo que no vamos a estar listos? Claro que ya están completamente listos, seguramente. Yo creo que sí, ya están bastante listos. Pero bueno, no sé, supongo que podemos empezar, no sé si gusten empezar con el capítulo de derivabilidad de funciones de R en Rn, o quieran ver algunas cositas, algunos temas, algunos problemas de este tema. No sé, por ahí entró el joven Martín, no sé si ya se fue, o qué. Pues si quieren podemos resolver algunos problemillas, me parece bien. Y ya dejamos para el próximo lunes empezar
el tema de derivabilidad para funciones de R en Rn. Pues ustedes me dicen qué problemillas quieren ver, los vemos. Los del examen, ese todavía no sé cuáles van a ser, Joel. Todavía no sé cuáles van a ser los problemas del examen. Eso lo sabemos unas pocas horas antes de poner el examen. ¿Cómo que murió, Silgi? ¿Por qué murió? Claro que no murió. El 48. A ver, chicos, déjenme ver, déjenme abrir el archivo y ver cuál es el problema. 48. Ya quieren empezar con el... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya que mencionaron el 48, déjenme verlo. Déjenme ver cuál es. Ok. 48. Ah, ese es un problema también como muy topológico, ¿verdad? Ah, me estoy yendo rápido, Joel. El de la cerradura, sí, ¿verdad? Ese también es un problema padre. Usar el inciso anterior. El problema 47, ¿verdad? El problema 47, sí. ¿Ya hicieron el problema 47? A ver, o hacemos el 47 si gustan. Ah, ok. El 47 ya lo hizo Carlos, entonces. Ok. Entonces, perfecto. Entonces el 48, pues sí, efectivamente, como que el 48 creo que ya sale muy fácil con esa caracterización de la continuidad en términos de cerrados, ¿no? ¿Cómo lo harían, chicos? ¿Cómo lo harían? ¿Qué Bueno, harían? A ver. yo Ajá, a diría ver. que, o sea, en lo que, bueno, al menos en como yo lo hice, la prueba estaba en que demostrar que la cerradura de B está contenida en el cerrado que nos da el problema anterior, porque sabemos que la imagen de F bajo B, bueno, la cerradura de la imagen de F bajo B es un conjunto cerrado, ¿no? F a la menos 1 de la cerradura de F de B es un conjunto, no es un conjunto cerrado. Se puede poner como un cerrado intersección A, ¿no? Eso es lo que dice el problema 47. ¿No? A lo mejor, sí, déjenme ver pero... si abro la pizarrita Sí, para... pero yo estaba hablando del 48. Ajá. Sí, pero eso que estabas diciendo, O sea, iba a poner a C igual a la ujú, cerradura de la imagen de ujú, B bajo F. ok. Y entonces eso me iba a dar un cerrado D, tal que Ujú, la imagen inversa ujú, de, de la cerradura de la imagen de F bajo B es ujú. igual a D intersección A. Ajá. Bueno, no necesariamente B, ¿no, Eric? A ver, déjenme a ver si puedo escribir la... D. O sea, el cerrado que nos da, Ajá. que nos Déjenme garantiza ver. el 47. Voy a compartir la pizarra y ujú. Bueno, entonces vamos a ver si se ve la pizarra, chicos. Sí. Ya se ve la pizarra, ¿no? Ujú. Entonces, miren, vamos a ver. Entonces, el problema anterior, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que si ustedes toman una función
de un conjunto A de Rn en Rm, que dicen que este ya lo probó Carlos, ¿no? Entonces es continua en A, sí y solo sí, ¿verdad? Para todo C contenido en Rm cerrado, en Rm, ¿verdad? Cerrado, existe, ¿cómo le puse acá? Ah, es al revés. Aquí le puse todo D, ¿verdad? Para todo D. No, no, sí, era C. ¿Sí era C? Ah, sí, Sí. sí era C. Sí era C. Espérenme un tantito. Sí era C. Existe un D, ¿no? Contenido en Rn, tal que la imagen inversa de C se puede escribir como D intersección A, ¿no? Ese es el problema 47, ¿no, chicos? Y dicen que Carlos ya se los hizo, ¿no? Bueno, entonces, con base en ese, efectivamente puede salir fácil el otro. El otro, el 48, pues que es lo único que tienen que decir, es que F es continua. También sí, solo sí, ¿verdad? F es continua. Sí, D contenido en E cerrado. Sí, sí, tienes razón, Bruno. Este debe ser cerrado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el 48 dice que es continua en A. Sí, solo sí. F de B cerradura intersección A se queda en F de B cerradura para todo, ¿no? Para todo B subconjunto de A. Entonces, a ver, chicos, ¿cuál es la que me estabas platicando, Eric? ¿La ida o el regreso? La ida. En la ida, yo iba a tomar al conjunto C del 47, lo iba a tomar igual a la cerradura de la imagen de B bajo F. Ok, tú dices, a ver, tomemos C igual a F de B cerradura. Ok, Ajá, que es cerrado, porque es un las cerrado, cerraduras. ¿verdad? La Ajá, cerradura de cualquier conjunto es un cerrado. Es ajá. Y cerrado, ¿no? está en la imagen, pues, en el codominio. Exacto. Entonces, existe un D contenido en Rn cerrado, tal que ¿qué? Tal que F a la menos 1, F a la menos 1 de F de B cerradura, ¿verdad? Este conjunto se puede ver como ¿quién? Como D intersección A, ¿verdad? Ajá. Ok, ok. Y Entonces, de entonces, ahí tiene la imagen directa de los dos lados. ajá, si aplico F de ambos lados, es F de esto, ok. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que F de intersección A va a estar contenido en la Esto, clausura, la cerradura de F esto, de B. esto está contenido en F de B cerradura, ¿no? Ajá. Ujú. Y, Entonces, a mí me gustaría probar que F de D intersección A contiene a F de B cerradura intersección A. exacto, que esto contuviera a F de B cerradura intersección A, ¿verdad? Ajá, si Ujú. logramos eso, ya acabamos. Exacto, exacto. Ujú. Ok, entonces, Y ¿y eso cómo lo logramos? A ver. yo quería ver si podía demostrar que la cerradura de B estaba contenida en D, porque entonces, bueno, la intersección preserva la contención y las imágenes directas también preservan la contención. Bastaría esta contención, bastaría comprobar que D intersección A contiene a la cerradura de B intersección A, ¿verdad? Ajá. Y Eso, para probar Joel, eso, es por lo que, sí, Joel, es una propiedad, ¿verdad? F de F a la menos 1 siempre está contenido en el conjunto que estamos tomando F a la menos 1, ¿no, Joel? Es que Joel preguntaba eso. Ok, y entonces, ¿cómo probamos que efectivamente D intersección A contiene a B cerradura intersección A?
Bueno, es que yo quería probar que B cerradura estaba contenido en D, pero no sé si eso sea cierto. Ah, pues creo que sí, no lo hemos usado, ¿no? Eric, efectivamente como que B cerradura debería de estar contenido en D y ya con eso acabamos, ¿no? Ajá, es que B cerradura es como el cerrado más pequeño, ¿no? Pero no sé si sea, si Ajá. ¿Y, podamos meterlo en y, D. y por qué debería de estar contenido? Ah, bueno, de hecho, fíjate que para esto bastaría con que B estuviera contenido en D, ¿sí o no? Ah, ok. Sí, justo porque es el cerrado más pequeño. ¿Verdad? Porque si tomo cerradura de ambos lados, B cerradura debería estar contenido en D cerradura, pero D cerradura es D por ser cerrado, ¿no? Ah, ok, sí, sí, también. ¿No? Entonces, ¿por qué B está contenido en D? A ver, voy a hacer un espacio aquí pequeñito. Creo que no hemos usado con toda la potencia quién es D, ¿no? Recuerden que D, teníamos esto, ¿no? Que D intersección A era igual a quién? F a la menos 1 de F de B cerradura, ¿no? Y tampoco hemos usado que B sea subconjunto de A. Exacto. Sí, sí, sí. Pero creo que la que es más importante es esta, ¿no? Porque, a ver, fíjense, esto que está aquí, F a la menos 1 de F de B cerradura, como F de B siempre está contenido en su cerradura, ¿no? Sí, sí, Ah, ok. recuerdan. Ujú. F de B pues siempre está contenido en su cerradura. Entonces, esto contiene a F a la menos 1 de F de B, ¿no? Ajá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque F de B está contenido en F de B cerradura, ¿no es cierto? Y eso contiene a B. Y esto contiene a B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque B está en A, ¿verdad? Esto, Mm, de hecho, debería de ser, sí, contiene a B, porque B está en A, ¿verdad? En general es así, ¿verdad? Aquí sí, esta pero- contención, si no tendría que ser B intersección A, ¿verdad? Con toda formalidad, si ustedes recuerdan, este, creo que tendríamos que haber puesto que B, que está contenido en A, pero con eso sale, ¿no? Ujú. o sea, contiene a B. O sea, o sea, un paso anterior sería decir que contiene a B intersección A, pero como B está contenido en A, Es B. este, ok, ok, Y ya está, ¿verdad? Entonces, sí. ya está, ¿no? Ya de aquí concluimos que B está contenido. Ah, ¿en qué momento usamos la continuidad de Joel? Cuando dijimos que F a la menos 1 de F de B cerradura se puede ver como, como, como D intersección A, con D un cerrado, ¿verdad? Para usar el problema con 47, efectivamente, ¿verdad? Ujú. ¿Está bien? Y ya con eso acabamos, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Muy vale. bien, ¿no? Ya con eso acabamos la ida, ¿verdad? De que entonces F de B cerradura intersección A está contenido en F de B cerradura para todo B su conjunto de A. Y Ok, ahora, ¿cómo hacemos el regreso? ¿Cómo hacemos el regreso? pues, ¿Qué intentarían hacer en el regreso para demostrar que es continua bajo la hipótesis de que cumple esa propiedad? pues, bueno, primero tomamos un subconjunto B de A. Mm, sí, no, pero a ver, tú quieres probar que es continua ahora, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Podemos ¿Con usar qué también el criterio? 47? Pues con el problema 47, ¿no? Como Ajá, que se ocurre usar el problema 47 de nuevo, ¿no? ajá. ¿Verdad? Es Entonces decir, tomamos un hay que conjunto cerrado. probar que si tomo un conjunto cerrado en Rm, su imagen inversa se puede escribir de esa manera, ¿sí o no? Ajá, ¿Estamos? ajá. Entonces, para probar que es continua, vamos a decir, sí, ¿qué queremos? Ahora, ¿qué queremos demostrar?
por demostrar que si para todo su conjunto de A se tiene que, ¿qué? Se tiene que F de B cerradura intersección A está contenido en F de B cerradura, que si esto pasa, entonces F es continua en A. ¿No es cierto? Eso es lo que queremos probar ahora, ¿no? Ujú. ¿Y con qué criterio lo vamos a demostrar? Bueno, pues yo digo que usemos ahora el problema 47, que nos da también una condición necesaria y suficiente, ¿verdad? Ujú. C ya sabemos que se vale para abiertos y también para cerrados, según el problema 47, ¿no, Silgi? Entonces creo que aquí conviene, porque estamos hablando de cerraduras y cosas de ese estilo, conviene usar el problema 47, ¿no? La caracterización de la continuidad en términos del problema 47, ¿sí? Entonces, para probar que F es continua, usando el problema 47, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Según el problema 47, lo que hay que decir es decir, sea C contenido en Rm cerrado, ¿no? Y lo que quiero demostrar es que existe un D en Rm, ¿sí? En Rn, perdón, cerrado, ¿sí? Tal que F a la menos 1 de C se puede escribir como D intersección A. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, a ver, pues tomamos un cerrado, ¿no? ¿Y quién será una propuesta? Y bueno, pues, ¿a quién propondríamos como el cerrado D? ¿A quién les late que sea este cerrado D? Con base en la hipótesis que tenemos, ¿verdad? Que F de la cerradura siempre pasa. Pero, ¿cuál B, Bruno? ¿Qué B tomarías? O sea que hay que usar el 47 con Con algún algún B, conjunto, ¿verdad? Ajá. con algún conjunto B, ¿no? Hay que proponer algún conjunto B. ¿Qué conjunto B propondrían? A lo mejor a la cerradura intersección A. A la o sea, C es, bueno, es que C ya es cerrado, C intersección A. Pero C está en RM. Ah, cierto. C está en RM. Bruno, B igual a A, todo A, de plano así, todo A. ¿Será? ¿Será? Creo que, a ver, creo que debería de funcionar tomar, ¿quién se puede? Aquí, F a la menos 1 de C. Ah, F a la menos 1 de C. Como B, ¿verdad? Decir, sea B, ¿no? Sea B igual a F a la menos 1 de C. ¿Estamos? ¿Sí? Este es un subconjunto de A, ¿no? ¿Verdad? Es un subconjunto de A. Y según la hipótesis que sabríamos, según la hipótesis que sabemos, que F de la cerradura de B, ¿sí? Intersección A, que esto sería F de ¿quién? F de F a la menos 1 de C, cerradura, intersección A, ¿sí? Esto está contenido ¿en dónde? Según nuestra hipótesis, esto está contenido ¿en dónde? En F, ¿de quién? De F a la menos 1 de C. De F a la menos 1 de C. Cerradura. Cerradura, ¿verdad? Ok. De hecho, fíjense que como que la idea sería
yo me sospecho que el Sí, sería conjunto cerradura D, de todo, ¿no, profe? mande, perdón. Sería cerradura de todo y Ah, la sí, F. sí, sí, perdón, perdón, aquí es la cerradura completa, ¿verdad? Ujú, así es. Yo me sospecho que el D que andamos buscando, este D que andamos buscando, es un subconjunto de Rn. ¿A quién propondrían como este D? Este conjunto D es el que andamos buscando, ¿no? Para que se satisfaga esta condición. ¿A ¿A la quién? cerradura? A F la menos A 1 de C F a cerradura. la menos 1 de C, cerradura, ¿no? Como que ese es nuestro candidato, ¿sí o no? Ujú. ¿Verdad? Este debería de ser el conjunto que satisface esto, ¿verdad? Que satisface ¿qué cosa? Que F a la menos 1 de C, ¿sí? Debe de ser lo mismo que F a la menos 1 de C, cerradura, intersección A, ¿no? Profe, creo que puso Q. Sí, se ve como una Q, es un garabato mío, es C, ¿verdad? Ok. Déjenme ver. Ups. C. ¿Estamos? Como que este es nuestro candidato a ser el conjunto D, ¿verdad? ¿Sí o no? Este debería ser el conjunto D. ¿Estamos, chicos? Entonces hay que probar esta identidad de conjuntos, ¿no? ¿Y cómo pruebo esta identidad de conjuntos? Como doble contención, ¿no, chicos? Profe, pero ¿por qué probando esa igualdad, se cumpliría? Ah, Ah, ya pues vi. esto es por el problema 47, ¿no, Eric? Sí, ya Decíamos vi. que a eso se reduce, ¿no? Ujú. Sí, es el ¿Sí? cuadrito, ¿no? Lo que tenemos encerrado en un rectángulo. Exacto, exacto. Ujú. ¿Estamos, chicos? Entonces, miren, hay que probar esta identidad de conjuntos. Hay una contención que es inmediata, ¿no, chicos? ¿Cuál es la contención inmediata? Esta, ¿no? ¿Regreso? Esta, ¿no? Ok. F a la menos 1 de C está contenido en su cerradura y está contenido en A, ¿no es cierto? Ok. Sí, ¿no? ¿Cuál es la única que me falta? La única que me falta es ahora la contención al revés, ¿verdad? Ujú. Ujú. Me faltaría probar que esta cerradura de F a la menos 1 de C intersección A está contenida, ¿sí? ¿En dónde? En F a la menos 1 de C. ¿Estamos, chicos? ¿Y cómo pruebo? Es decir, a ver, entonces ya nada más me falta demostrar qué cosa. Ya nada más me falta demostrar que F a la menos 1 de C, cerradura, intersección A, esto se queda contenido en F a la menos 1 de C. Y lo ¿Sí o que no? tenemos, o sea, justo lo que tenemos arriba que dice F de la cerradura de F a la Eso menos 1 de C es. intersección A contenido en la cerradura de F a la menos 1 de C, podríamos usar eso, ¿no? Tendríamos que tomar Así imagen del es, ¿verdad? Así es. Así es. Como que de aquí debe de salir, ¿no, chicos? De esta contención que la voy a encerrar en rojo, de esta contención, debería de salir esta otra, ¿no? ¿Sí está bien? Ajá, como que, bueno, son parecidas, ¿no? Son parecidas, se parecen mucho, efectivamente, ¿no? Ajá, se antoja que por ahí sea. Ajá. Si aplicamos F a la menos 1, F a la menos 1 o F, No, F a la menos 1. no, porque estamos en Rn, ¿no? Entonces le puedo aplicar F a este conjunto, ¿sí o no? ¿Qué? ¿A cuál? No, perdón, la de arriba, sí, claro, la de arriba, claro. Entonces le aplico F a la menos 1, ¿verdad? ¿Y qué queda, chicos? ¿Qué queda? Que, Bueno, entonces, a ver, si aplico, voy a tener que usar una hoja nueva, ¿verdad? sí. Sí. Entonces, no sé si puedo hacer como una especie de copia aquí, pero bueno. Voy a escribir de nuevo la contención que tengo, ¿no?
¿Qué es cuál? F, La contención que tenía es que F, me quedé con el rojo. A ver, voy a seguir con el azul. Tenía qué cosa, que F de ¿quién? De cerradura. F a la menos 1 De F a la menos 1 de ¿quién? de C. De C. La cerradura de esto, ¿verdad? Ajá. La cerradura de esto, intersección A, estaba contenida, esa era la hipótesis, ¿verdad? ¿En dónde? En F de ¿quién? De F a la menos 1 de C, De F a cerradura. la menos 1 de C, ¿no? Y Ajá. la cerradura de todo, ¿verdad? Ajá. ¿Sí o no? Ujú. ¿Sí estamos bien? Sí. Pero fíjense, chicos, que esto de aquí arriba, esta cerradura, ¿dónde está contenida? Este conjunto, ¿dónde puedo asegurar que está contenido? En la cerradura de C. En A. Está contenido en C y cerradura, está contenido en la cerradura de C, ¿verdad? F de F a la menos 1 de C está contenido en C, ¿sí o no? Ok. Y luego cerradura. Pero C era cerrado, ¿no? Sí, cierto. Entonces esto es C, ¿sí o no? Y acá. Ya acabé, ¿no? Porque ¿qué me dice esto? Entonces, conclusión, F de F a la menos 1 de C, cerradura, intersección A, está contenida en C, Ajá. ¿no? Y entonces ahora sí aplico F a la menos 1 de ambos lados, ¿no? Ujú. Si aplico F a la menos 1, lo voy a escribir F a la menos 1 de F a la menos 1 de C, cerradura, intersección A, está contenido en F a la menos 1 de C. Pero esto ¿a quién contiene? F a la menos 1 cerradura. F a la menos Intersección 1 A, cerradura. Ajá. ¿no? Esto contiene a F a la menos 1 de C, cerradura, intersección A, ¿no? Sí. ¿Cómo, Bruno? No podíamos tomar F a la menos 1 de lo de la su derecha porque estaba con cerradura. Sí, no convenía tomarlo así, ¿verdad? Tan directamente. Bruno, primero había que hacer esta observación, ¿verdad? Que estaba contenida en C. Como que eso era lo primero que había que hacer, ¿verdad? Sí, sí ven. Y ya está, ¿no? Entonces este conjunto está contenido en F a la menos 1 de C. Pues que eso era lo que queríamos probar, ¿no? La otra contención, ¿verdad? Ya de aquí, ¿cuál era la conclusión? La conclusión es que F a la menos 1 de C, pues es igual a F a la menos 1 de C, cerradura, intersección A, y entonces ya está, ¿verdad? Este era el conjunto D que andábamos buscando. Vaya. Y ya se cumplió el problema 47, ¿no? Inciso. Ok, bueno, sí. Sí. Ujú. ¿Cómo, Bruno? ¿Sí está bien así? Sí, ¿verdad? No, ¿Sí está claro? no era F a la menos 1 de C cerradura, es igual a F a la menos 1 de C cerradura interseccional. Es que C cerradura es C, ¿no, Bruno? Porque Ok. C es un cerrado, Ok. ¿verdad? Sí, está Sí, ya. bien. Sí, está bien. ¿Estamos? Entonces ya está, ¿verdad? Ya con eso sale ese problema, ¿no es cierto? Ah, Y el inciso B del problema 48 debe de salir muy parecido porque resulta que los puntos de acumulación también son un conjunto cerrado, ¿no? ¿sí? Sí, ¿no? ¿No probamos eso? No me acuerdo. ¿No probamos que los conjuntos de acumulación eran cerrados? Sí, ¿no? Sí lo debimos de haber probado por ahí. Ok, bueno. ¿Todo está claro, chicos? ¿Estuvo claro cómo
Entonces sería prácticamente como teorema de borrador. ¿no? Casi, casi, ¿verdad? Casi, casi con un teorema del borrador sale, ¿no? ¿De acuerdo? Va. Gracias, profe. Muy bien. ¿Algún otro problema, chicos? ¿Qué más, Bruno? A ver. El que yo no he podido hacer es el que, pues, de hecho, hemos estado usando mucho, de que si un punto es punto de acumulación del rango de una sucesión, entonces existe una subsucesión convergente ahí. Ok. Ok. Si es un Ah, punto de... Ok. es que ese es con axioma de elección, ¿no, profe? Yo no, ya sabes que no me preocupo del axioma de elección, Eric. Cuando necesito elegir algo, lo elijo, sin preocuparme por el axioma de elección. Entonces, a ver, ¿qué es A ver, Bruno, el problema dice que ¿qué? ¿Sí qué? O sea, si tenemos una sucesión XK Sí, es que y tomamos el rango, ¿no? cuyo rango es infinito, Ok. si X0 es punto de acumulación de A, bueno, A es el rango. X0 es un punto de acumulación del Ajá. rango de la sucesión. Entonces existe una subsucesión que converge a X0. Ajá, existe una XKL, ¿sí? Que converge a X0, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Cómo se prueba? A ver, ¿cuál es la idea de la prueba de este resultado? Bueno, pues es que observen lo siguiente, ¿no? Si yo tomo la bola de radio 1 con centro en X0, esto intersección de hecho, ¿no? El rango de la sucesión XK. Este conjunto es infinito, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pues existe, ¿verdad? Entonces existe, le voy a llamar un K1. ¿Cómo? ¿Por qué es infinito? Porque toda bola con centro en un punto de acumulación intersecta al conjunto en un conjunto infinito, ¿verdad? Porque el punto X0 es un punto de acumulación, ¿no, Eric? Ajá. Entonces, cualquier bola con centro en el punto X0 intersecta al rango, Ok. ¿sí? En un conjunto infinito, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? ¿Está Va. bien? Sí. Bueno, pues entonces pues existe un índice K1, tal que K1, un índice en los naturales, ¿no? Pues tal que el XK1 está en la bola de radio 1 con centro en X0, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. ¿Estamos? Ahora me voy a tomar la bola de radio 1 medio con centro en X0. Intersección del rango de la sucesión, también este es infinito. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces debe de intersectar, debe de haber un elemento del rango, como es infinito, que rebasa al término XK1, ¿no? Digo, porque imagínense que solo estuvieran los anteriores. Eso sería solo una cantidad finita, ¿no? Es decir, Ajá. entonces yo lo que aseguro es que existe un K2 mayor que K1, tal que el XK2 está en la bola de radio 1 medio con centro en X0. ¿No? Exacto, ¿verdad? Exacto, Silgi. Ahora me voy a tomar la bola de radio 1 tercio. Este argumento siempre lo puedo aplicar, ¿verdad? Porque si pongo en general, y así nos vamos, ¿no? Exacto, sí, inductivamente, ¿verdad? Para toda. Si construyes el K, ya puedes construir el K más 1, ¿no, Bruno? Exactamente de la misma forma, como de manera inductiva, ¿no es cierto? Bruno.
Bueno, formalmente esa sería la manera, ¿no? Decir, suponte que yo ya construí el X, lo voy a poner así, XKL, ¿no? Que está en la bola de radio 1 entre K, con centro en X0, ¿verdad? ¿Cómo construyo el KL más 1? Pues me fijo ahora en la bola, 1 entre L, ¿verdad? Creo que aquí tendría que ser 1 entre L realmente, porque L es el que se está yendo a infinito, ¿no? Ujú. Entonces me fijo en la bola de radio 1 entre L más 1, con centro en X0, intersección, el rango de la sucesión, ¿no? Que también es infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el punto X0 es un punto de acumulación, ¿verdad? Pues ni siquiera te hace falta eso, ¿no, Bruno? Ni siquiera te hace falta, porque esta intersección es infinita, ¿verdad? Entonces, pues tiene que haber aquí un elemento del rango cuyo índice es mayor que el K sub L, porque si todos los demás estuvieran subíndice menor menor o igual que K sub L, pues todo sería, entonces esta intersección sería finita, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, ni siquiera tienes que tomar en cuenta qué tanto distan los anteriores de X0, ¿verdad? Con que vayan distando uno entre L, pues ya con eso vamos a garantizar que es una sucesión que converge a X0, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Y con esto ya podemos hacer de las sucesiones, ¿no? ¿Cuál, Eric? No De sé. la prueba de que es Cauchy, una sucesión es Cauchy si solo si es convergente usando Weierstrass. Sin usar sí, claro. Así es. Aunque fíjate que en ese problema creo que no hace falta usar esto, porque primero analizamos el caso finito, ¿no? Que el rango fuera finito, ¿no? Ajá. Si el rango es finito, entonces ya uno de los incisos decía que la sucesión se convierte en constante, ¿no? Y por lo tanto ya es convergente, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Que el rango sea infinito, ¿no? Ajá. Y sabemos que está acotado porque en el inciso anterior probamos que la sucesión está acotada si es de Cauchy. Ajá, Entonces, sí. es finito y acotado. Y Bolzano-Weierstrass nos dice que tenemos entonces un punto de acumulación. Claro, sí, tienes razón. Entonces hay que usar este método, ¿verdad? Ajá, es que hay como varias versiones, ¿no? De Bolzano-Weierstrass. Sí. Y la de nosotros es la del punto de acumulación. Ok. Y ese problema está antes. Sí, es el 24. Ajá, de Bolzano-Weierstrass. Entonces, lo que dice es que si el rango es infinito, tiene un punto de acumulación, ¿verdad? Bolzano-Weierstrass, el teorema. No, de que existe una subsucesión convergente, ¿no? Ajá, sí, para usar el inciso C. Ajá. Pero, a ver, sí, ya recuerdo. A ver, sí, un poco lo que dicen es que está antes de este problema y hay que usar este problema. ¿Qué problema era? El problema 23, ¿verdad? Ajá, o sea, para hacer el 24 usamos el 23. Ajá. Entonces, a ver. Ajá, el teorema de Bolzano. Y en el inciso C se dice que, ok. No, pero entonces yo creo que no hay que usar este problema, ¿no? Porque, ¿qué se puede argumentar? Como la sucesión ya es convergente, ¿sí? Digo, perdón, como la sucesión es acotada, ¿no? Ajá. Entonces, ya teníamos un problema que nos dice que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿no? No, ese resultado ya lo tendríamos. Ok. Entonces, y tiene una subsucesión convergente. Y si la sucesión es de Cauchy y tiene una subsucesión convergente,
entonces toda la sucesión converge, ¿no? Ok. ¿No? Sí. Entonces, a ver, déjenme nomás pensar en el problema 24. Ujú. Ok, ok. Entonces, en el problema 24 es acotada, tiene toda asociación con... Ok, entonces no hay que usar Bolzano-Weierstrass, ¿o sí? Creo que no, ¿no? O sea, En el 24... bueno, es que el 24 nos pide que lo usemos, pero a lo mejor no es necesario, a eso se refiere. A eso me refiero. Es el corolario 221, ¿qué es? No recuerdo qué dice el corolario 221. Este Una dice sucesión que... es convergente si solo si es de Cauchy. Ujú, Ese es el corolario 221. ujú. Ok, es el problema que asegura que todas sucesiones convergentes sí, solo si es de Cauchy. Ok, entonces para probar que si es de Cauchy es convergente, ¿qué es lo que hay que hacer? Fijarse en el rango. Si el rango es finito, pues ya está. Y si el rango es infinito, también es acotado, entonces la sucesión es acotada y tiene una subsucesión convergente. Y por el inciso C del 23, creo que no haría falta usar el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no, chicos? En el Supongo. 24. Ajá, sí, así como lo dice, ya no se necesitan. Sí, de hecho, a lo mejor ahí yo creo que hay que quitar esa sugerencia porque Pero, no hace falta, ¿no? pero no debería hacer falta porque justo el corolario 2.21 es de la completez, ¿no? Y para la completez necesitaríamos usar Bolzano-Weierstrass. Sí, pero esa completez ya la usaste cuando aseguras que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Ah, ok. Ujú. No, Ahí profe, pero es también que estás... creo que necesitamos Bolzano-Weierstrass para agarrarnos el punto de acumulación, que es al que vamos a decir que es convergente. Porque Es cuando... que para asegurar que hay una subsucesión convergente, basta con saber que la sucesión es acotada, ¿no? ¿No es cierto? Y fue usando Bolzano-Weierstrass que probamos ese resultado, ¿no? Que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿no es cierto? Ah, ok, sí, creo que tienes razón, porque estamos usando Bolzano-Weierstrass como 2 veces, ¿no? Exacto. Si ya usamos que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿sí? Entonces, ya no hace falta usar Bolzano-Weierstrass, ¿no? Ajá, o sea, entonces solo se usa una vez, no se usa dos veces. Sí, cuando se prueba que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, que realmente no la probé usando Bolzano-Weierstrass. No sé si recuerdan cómo probamos que toda sucesión acotada tenía una Fue por subsucesión inducción, ¿no? convergente. ¿Sí recuerdan cómo probamos eso? No. Fue por inducción, ¿no? Según yo, sobre el número de coordenadas. Exacto, ¿verdad, Gregorio? Realmente lo reduje al caso real. No Pero el usé caso real, directamente, no usé directamente Bolzano-Weierstrass. pero en el caso real sí se usó, ¿no? Bueno, sí, una cosa equivalente, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Sí, claro. es que lo tuvimos que haber usado a fuerza en algún punto u otro, porque es completez. Sí, claro, claro. Ujú. Sí, claro. En el caso real, pues en el fondo también estás usando Bolzano-Weierstrass, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, creo que ahí más bien lo que tendría que decir es que en lugar de usar el teorema de Bolzano-Weierstrass, lo que hay que usar es el resultado que dice que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿no? Y ya con eso sale, ¿no? Porque efectivamente, si yo no quiero pasar por este resultado de que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente y quiero demostrarlo directamente usando Bolzano-Weierstrass,
pues hay que usar el problema que acabamos de decir, ¿verdad? Que es un problema que viene más adelante, ¿verdad? Este problema del rango que me dijeron ahorita, del rango infinito, ¿cómo se llama? ¿Qué problema es? ¿El 23? No, el problema que un punto de acumulación del rango de una sucesión. Ah, bueno, no sé. Bruno me lo preguntó, pero no sé qué problema es. Es el 26. Es el 26. Ah, ok. Ok. Ujú. Ok. De hecho, Pero, profesor, según yo, para probarlo con Bolzano-Weierstrass no hay que usar este 26. O se puede hacer con puras epsilons y normas y así. Y usando que es punto de acumulación. sí, sí, de hecho no usé Bolzano-Weierstrass en esta prueba, ¿no? Ujú. Sí. Para el inciso A del problema 26, no usé Bolzano-Weierstrass, ¿verdad? No. Me refiero ahorita de que está diciendo que para probar el 24 con Bolzano-Weierstrass necesitamos pero no, sí se puede hacer con puras epsilons y usando usando Bolzano-Weierstrass que existe el punto de acumulación. Ujú. Que es como repetir esta prueba, ¿no? Sí, más o menos, algo así. Ujú. Pues sí, déjenme revisar. Creo que sí es confuso esto de poner que use en el teorema de Bolzano-Weierstrass. En todo caso, es mejor usar ya directamente que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿no? Ajá. O si no, pues entonces poner primero el problema 26 y ya, ¿de acuerdo? Porque pues el problema 23 como que primero aborda el caso finito, ¿no? Si el rango es finito y la sucesión es de Cauchy, entonces ya es convergente. Entonces como que nada más falta el caso infinito, ¿no? Ujú. Entonces déjeme pensar. Pero sí, creo que puede ser confuso poner esto de que usen el teorema de Bolzano-Weierstrass. Ujú. De hecho, ahorita en el 24, pues la primera idea que tuve fue usar que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Ujú. Déjeme pensar cuál es la mejor forma de reescribirlo. Pero bueno, sí sale, ¿no? Ujú. Sí sale sin ningún problema, ¿verdad? Profe, y Ujú. los del problema 49, o sea, supongo que bueno, nos piden demostrar que ciertos conjuntos son abiertos. Supongo que usando continuidad, pero tendríamos Sí, en efecto, esa caracterización de la continuidad es muy útil para demostrar que ciertos conjuntos son abiertos. o sea, la caracterización que dimos que si un conjunto es abierto en el codominio, entonces Exacto. debe Su haber imagen cierto. inversa. Ujú. Ah, ok. Pero entonces Fíjate que si el dominio de tu función es un abierto, entonces la imagen inversa de abiertos es un abierto, ¿no? ajá. Y lo Bueno, que dice Bruno, creo que está muy abierto. interesante, lo que dice Bruno con respecto al problema 24. O sea, usando Bolzano-Weierstrass en el 24 no hace falta usar el 26, entonces, Bruno. Usando directamente que hay un punto de acumulación. Ah, perfecto. Sí, sí, yo supongo que también sale fácil así, ¿eh? Como dice Bruno. Ujú. Y sale directo, ¿no? Sin tener que pasar por el hecho de que si tengo un punto de acumulación. Ujú. Sí, tienes razón, Bruno. Yo creo que sale muy fácil. Exacto, con puras desigualdades, ¿no? Si ya tengo un punto de acumulación del rango y las sucesiones de Cauchy, con eso se debe de poder demostrar que la sucesión converge a ese punto de acumulación, ¿no? Sin tener que pasar por el hecho de que hay una subsucesión que converge, ¿verdad? Tiene razón Bruno, yo creo que sale fácil. También piénselo de esa forma, ¿sí? Usando Bolzano-Weierstrass y sabiendo que es un punto de acumulación del rango de la sucesión y que la sucesión es de Cauchy, entonces ya sale directo, ¿no?
No hay que demostrar que existe alguna subsucesión que converge para usar el inciso B del problema 23. Sale directo, en efecto, tiene razón Bruno. Inténtelo hacer también, ¿verdad? No sé si lo ven. Ujú. Eric, inténtalo también. Sí, sí, sí. Te digo, Sí, sí. sin pasar por el inciso A, o perdón, el inciso B del 26. Ujú. Con puras normas sale, aprovechando que es una sucesión de Cauchy. Ujú. Sí, sí está bien. Yo supongo que así fue como lo pensé al principio. Muy bien, chicos. Pues creo que ya se están empezando a poner borrosos. Algunos ya se borraron de la clase, creo. De hecho, déjenme, voy a parar la grabación y déjenme retomar el control. Uy, ¿cómo le hago? Desde el iPad, por favor. Sí, sí, creo que ya. Entonces, ujú. Bueno, entonces, vamos a ver. Ok. A ver. Uy, no me sale la opción de parar la grabación, chicos. Ah, grabando, parar.